La ciudad nunca duerme. David lo sabía mejor que nadie. Durante 15 años, había sido parte de ese engranaje interminable de despertadores a las 5, café de garrafa en el termo, horas interminables en un escritorio gris y un teléfono que no dejaba de vibrar. Era un hombre de 37 años, contador en una firma importante, con una vida que otros envidiaban, un departamento funcional, un auto del año y un futuro predecible. Pero cada noche, al llegar a su apartamento vacío, sentía un peso en el pecho que nada podía aliviar. Lo peor aún estaba por venir. Una mañana cualquiera, una llamada del médico iba a romper su mundo en 1000 pedazos, obligándolo a preguntarse si todo el esfuerzo, todo el ruido, todo el estrés, realmente valían la pena. Porque cuando la muerte toca a tu puerta, el tráfico de la hora pico deja de importar. Y David estaba a punto de recibir ese golpe. Todo comenzó un jueves. Un día sin nada especial, de esos en los que el sol se filtra débil entre los edificios. David llegó a su consultorio médico después de 3 semanas de evadir unos análisis de rutina. Había pospuesto la cita una y otra vez, siempre con la misma excusa, el trabajo. Pero esa mañana, la secretaria de su jefe lo había obligado a salir. «Pareces pálido, David. Ve al médico, es una orden», le había dicho. Y allí estaba, en una sala de espera fría, sintiendo que el tiempo se alargaba de manera extraña. Cuando el doctor, un hombre de lentes gruesos y expresión seria, cerró la puerta y se sentó frente a él sin siquiera mirarlo a los ojos, David supo que algo no andaba bien. El silencio que precedió a las palabras fue más ensordecedor que cualquier claxon en la avenida Reforma. «David», comenzó el médico, ajustando unos papeles sobre el escritorio. «Los resultados de tu biometría hemática no son los que esperábamos. Tus niveles de glóbulos blancos están por las nubes y las plaquetas han caído en picada. Necesitamos hacer más estudios, pero los indicios apuntan a algo serio. Sospechamos que es leucemia». La palabra quedó flotando en el aire como un fantasma. Leucemia. David la escuchó, pero no lograba procesarla. Era como si el idioma de repente se volviera extranjero. Leucemia era algo que veía en películas, en campañas de donación de sangre, en vidas ajenas. No en la suya, no en ese cuerpo de 37 años que solo conocía el cansancio y el estrés. Sintió que el piso se movía bajo sus pies, que las paredes se cerraban. Quiso preguntar algo, pero su garganta estaba seca. Lo único que acertó a decir fue un susurro apenas audible: «¿Estás seguro?». El médico, con una honestidad que rayaba en la crueldad profesional, le explicó que nada era seguro aún, pero que debía prepararse para un tratamiento largo y duro. Quimioterapias. Hospitalizaciones. Análisis interminables. David salió del consultorio como autómata. Caminó por la calle sin ver los semáforos, sin escuchar el bullicio. La ciudad seguía su ritmo frenético a su alrededor, pero él se sentía completamente ajeno a todo. Por primera vez en 15 años, el ruido no era una molestia, era un recordatorio de lo vacía que era su vida. Esa noche, en la soledad de su departamento, David no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, repasando su existencia. ¿Para qué demonios había trabajado tanto? ¿Para amueblar un lugar donde nadie lo esperaba? ¿Para acumular dinero en una cuenta que solo miraba por internet? Recordó los fines de semana que sacrificó, las comidas rápidas frente a la computadora, las llamadas que no contestó a su madre porque estaba en una junta. Recordó los viajes que pospuso, los amigos que perdió de vista. Una culpa profunda, densa como el smog de la ciudad, comenzó a llenarle el pecho. Se había equivocado. Había cambiado años de su vida por un puñado de facturas pagadas y ascensos que ya no significaban nada. Y ahora, frente a la posibilidad de que esos años fueran los únicos que le quedaban, el fracaso de su elección le resultaba insoportable. Pasaron semanas. Entre estudios y agujas, con la incertidumbre royéndole las entrañas, David tomó una decisión que a cualquiera que lo conociera le hubiera parecido una locura. Vendió su auto, renunció a su trabajo y compró una pequeña propiedad en el campo, en un pueblo olvidado en las montañas. Sus colegas lo llamaron necio. Su jefe le dijo que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que tirar una carrera así era de idiotas. Pero David ya no escuchaba. La ciudad ya no era su lugar. Necesitaba silencio. Necesitaba aire. Necesitaba
antes de que fuera demasiado tarde, aprender a vivir. El cambio fue brutal. Pasó de un loft minimalista con vista a la ciudad a una cabaña de madera con goteras en el techo y una estufa de leña que parecía sacada de otro siglo. Al principio, el silencio lo aterraba. No podía dormir sin el ruido de fondo de las sirenas. Se despertaba sobresaltado por el canto de los gallos, un sonido que en la ciudad solo había escuchado en documentales. Y lo peor, la soledad. En el pueblo, la gente lo miraba con desconfianza. Era el forastero, el licenciado que había llegado a esconderse. Pero David no había ido a esconderse. Había ido a enfrentarse a sí mismo. Los primeros meses fueron una lucha constante contra sus propios demonios. Durante el día trabajaba la tierra, algo que nunca había hecho. Sus manos, acostumbradas a teclear, se llenaron de ampollas y callos. Aprendió a cultivar sus propias verduras, a ordeñar una vaca, con más pena que gloria, y a reparar las cosas con sus propias manos. Pero en las noches, cuando el frío calaba los huesos y la oscuridad era absoluta, los miedos volvían. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a haberse equivocado otra vez. Se sentaba frente a la chimenea y se preguntaba si no sería más fácil rendirse, volver a la ciudad, aceptar el diagnóstico y dejar que la vida siguiera su curso, como la mayoría hubiera hecho. Lo que nadie sabía era que el campo le tenía guardada una lección que ningún médico podría darle. Una tarde, mientras intentaba arreglar la cerca de su terreno, escuchó un llanto. Era un sonido débil, como un gemido de animal herido. Siguió el ruido hasta un arbusto y allí, acurrucada y temblando, encontró a una perra. Era una mestiza flaca, de ojos tristes y pelaje sucio, con una pata lastimada que sangraba. David dudó. Lo último que necesitaba era otra responsabilidad, otra cosa que pudiera perder. Pero algo en la mirada del animal le recordó a él mismo, perdido, asustado y solo. En ese momento decidió que no podía dejarla allí. La cargó con cuidado, sintiendo los huesos marcados bajo la piel, y la llevó a su cabaña. Le limpió la herida, le dio agua y un poco de la comida que tenía. Esa noche, la perra no se movió de su lado. Durmió en una cobija vieja al pie de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, David no sintió el peso de la soledad aplastándole el pecho. Le puso Canela, por el color de su pelaje. Canela se convirtió en su sombra. Lo acompañaba a todas partes, al huerto, al bosque a buscar leña, a los pequeños recados al pueblo. Poco a poco, la rutina de cuidar a otro ser vivo le fue devolviendo un propósito que había perdido. David hablaba con ella, le contaba sus miedos, sus arrepentimientos. Y Canela, con su mirada tranquila y su cola moviéndose lenta, parecía entenderlo todo. Fue a través de ella que comenzó a relacionarse con los vecinos. Una señora mayor, doña Rosa, lo vio paseando a Canela un día y se acercó. «Esa perra es buena para cuidar ovejas», le dijo con una sonrisa que le arrugaba los ojos. «Si quieres, te enseño a trabajar con ella». David aceptó, sin saber que ese simple ofrecimiento iba a cambiar algo más profundo. Doña Rosa resultó ser una mujer sabia, de esas que han vivido toda una vida en el campo y conocen los secretos de la tierra y los animales. Le enseñó a David a leer las señales del clima en el viento, a distinguir las plantas medicinales de las venenosas, a respetar los ciclos de la naturaleza. Pero sobre todo, le enseñó a tener paciencia. «Aquí no sirve apurarse, mijito», le decía mientras removía la tierra. «Las cosas toman su tiempo. Las plantas, los animales, las personas. Uno no puede apurar la vida, nomás vivirla». Con el paso de los meses, el color volvió a las mejillas de David. No sabía si era el aire puro, la comida natural, el trabajo físico o la tranquilidad de estar lejos del ruido. Tal vez era todo junto. Sus chequeos médicos, que seguía haciéndose en la ciudad cada 3 meses, comenzaron a mostrar mejorías. Los niveles se estabilizaban. Los médicos no salían de su asombro. Le preguntaban qué estaba haciendo, qué tratamiento nuevo seguía. David solo sonreía y decía, vivir. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Era la conexión. Era levantarse cada mañana con el canto de los pájaros y saber que Canela lo esperaba para salir al campo. Era el olor a tierra mojada después de la lluvia. Era la charla pausada con Doña Rosa, tomando un café caliente mientras el sol se ponía tras las montañas.
Era sentirse parte de algo, no un engranaje más en una máquina gigante que lo devoraba. Había dejado atrás el miedo. O más bien, el miedo se había transformado en algo más manejable, en una conciencia tranquila de que cada día valía la pena vivirlo con calma. Una noche, ya entrada la primavera, David estaba sentado en el porche de su cabaña. Canela dormía a sus pies, roncando suavemente. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que en la ciudad era imposible de imaginar. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenarle los pulmones. Y entonces lo entendió. Todo ese tiempo había creído que huía de la muerte. Pero en realidad, lo que había estado haciendo todo ese tiempo era aprender a vivir. No con la urgencia de quien sabe que se le acaba el tiempo, sino con la paciencia de quien por fin ha encontrado su lugar en el mundo. No había vencido a la leucemia con medicina milagrosa. La había enfrentado con una decisión mucho más poderosa, la de no dejar que el miedo le robara los días que le quedaban. Había cambiado el ruido por el silencio, la prisa por la pausa, la soledad por la compañía leal de una perra callejera. Y en ese camino, sin apenas darse cuenta, se había salvado a sí mismo. Porque a veces, lo más valiente que un hombre puede hacer no es luchar contra la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia, encontrar paz en medio del caos y entender que la vida, con todas sus imperfecciones y dolores, es un regalo que merece ser vivido con calma, paso a paso, ladrido a ladrido.